El incendio que heló el corazón de París dejó además sin aliento a las ciudades de Europa donde se yerguen los edificios más emblemáticos de la historia. Catedrales poderosas y sólidas, ajenas al paso de los siglos y de repente frágiles. Las llamas en Notre Dame son el símbolo de una amenaza inesperada que a todos nos incumbe. Hagamos una obra tal que quienes la vieren labrada nos tomen por locos. La tradición afirma que esta frase, pronunciada a principios del siglo XV, fue el punto de partida para acometer la construcción de una catedral fascinante que visitan 2 millones de personas al año, lo que convierte a este edificio en el 5º monumento más visitado de España. Sevilla es especialmente singular porque cuando se toma la decisión de levantar una catedral ocupando la misma planta de la mezquita, al mismo tiempo se adopta la decisión de darle la altura proporcionada a esa planta, lo que le han llamado la montaña hueca, ¿no? Aparece un edificio de unas dimensiones colosales y es una singularidad que hace que todo en la catedral pase a ser de una escala superior. Colosal y superrelativa, la Catedral de Sevilla, con una superficie de casi 9.000 metros cuadrados, es el mayor templo gótico del mundo y uno de los más grandes de la cristiandad, junto a la Catedral de San Pablo en Londres y la Basílica de San Pedro en Roma. La catedral se construye manteniendo permanentemente su uso, sabiendo al reto que se iban a enfrentar, obviamente toman las determinaciones de plantear unos elementos de una solidez también muy fuera de lo normal. La catedral se construyó en piedra y se utilizaron sillares procedentes de las canteras de Morón, el puerto de Santa María, Jerez y Utrera. Una soberbia estructura que reposa sobre 40 pilares y 69 bóvedas de nervadura. Estas bóvedas son de un altísimo grado de autonomía, no dependen, no descargan en las bóvedas adyacentes, etcétera, y por lo tanto tienen una solidez importante. Estamos hablando de un sistema constructivo fundamentalmente basado en la compresión, es decir, la piedra finalmente, la colocación de piedra sobre piedra, los grandes muros tienen vocación de eternidad, ¿no? Se alteran poco. Y este es el principal factor que haría imposible una tragedia como la que se vivió en la Catedral de Notre Dame. Piedra y no madera es el elemento esencial de bóvedas y cubiertas. Verdaderamente las condiciones son muy diferentes. La tradicional cubiertas a 2 aguas, que en los climas europeos sí son absolutamente imprescindibles, montar sobre las bóvedas unos planos inclinados sobre estructuras de madera. Aquí en la Catedral de Sevilla no lo tenemos, lo cual nos da una cierta tranquilidad porque, digamos, marca la diferencia. Las sensaciones en París son exactamente las contrarias. El fuego de Notre Dame quedó atrás y aunque la catedral sigue en pie, la intranquilidad no ha desaparecido. L'édifice gothique, la cathédrale, est un équilibre très fragile. Là, on a l'impression, parce que la pierre est là, ça nous rassure beaucoup, on se dit, elle est toujours là, mais en réalité, il faut se méfier des ouvrages qui ont été très fragilisés et qui n'assurent plus leur rôle de poids, contrepoids, etc., de renfort classique, voilà, dans l'architecture gothique. Las catedrales se construyeron con vocación de posteridad y el accidente de Notre Dame ha quebrado ese propósito. Los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, creadores de la estación de Santa Justa o del Wanda Metropolitano y a quienes hoy encontramos trabajando en un nuevo proyecto, nunca imaginaron que algo así sucedería. En principio son edificios que no pretenden ser frágiles, son edificios como ha dicho, que quieren trascender, que quieren durar en el tiempo. Es algo que no esperas que pueda pasar, ¿no? Porque además las imágenes eran tan poderosas, ¿no? Porque veías un edificio que conoces muy bien, que lo has visto tantas veces, y envuelto en llamas, que parecía más una imagen trucada que una realidad que estuviera ocurriendo, ¿no? El incendio de la Catedral de Notre Dame ha obligado a una revisión pormenorizada de los protocolos de mantenimiento y seguridad en toda Europa. España cuenta con 90 catedrales y 11 de ellas están en Andalucía.
Además de la Catedral Hispalense, hablamos del Templo de la Encarnación de Málaga, popularmente conocida como La Manquita, con su genuina mezcla de estilo renacentista y barroco. De la Catedral de Jaén, la obra cumbre del Renacimiento español. De la Catedral de Almería, el único templo de nuestro país con fisonomía de fortaleza. De la de Granada, la primera catedral renacentista de España. La de Guadix, con esa sugerente fusión de 4 estilos arquitectónicos. La de Jerez, antigua colegiata de aire gótico. La de Huelva, de estilo colonial y que superó 2 terremotos. La de Baeza, enclavada en el corazón de una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. La de Cádiz, un alarde barroco y neoclásico al borde del mar. Y naturalmente la de Córdoba, mezquita catedral, joya de la arquitectura andalusí y templo cristiano sin parangón en el mundo. Sería muy arriesgado afirmar que al 100% estamos a salvo de cualquier contingencia. ¿Qué tenemos que intentar? Prevenir, vigilar y controlar que todas las medidas de seguridad que nos exige la ley se cumplan en todo momento, para evitar precisamente que nuestro patrimonio sufra un menoscabo, una pérdida, que por su unicidad y por ser elementos únicos de nuestro patrimonio perderíamos para siempre. Durante la Semana Santa de 1996, la Catedral de Almería sufrió un incendio que carbonizó los pasos de la Cofradía del Prendimiento. Ocurrió de madrugada, pero nadie supo lo que ocurría hasta que los encargados del templo, ya de mañana, abrieron las puertas del edificio. El humo era intenso, pero mi preocupación no sabía lo que había pasado. Cuando entro a la catedral, pues, mi sorpresa y mi preocupación, mi llanto, es ver que se habían quemado los pasos. Como se pueden comprobar, quedó ese testigo cuando se restaura la catedral, el testigo que hay arriba en la bóveda, allí así quedó toda la catedral de Almería. En el año 96 no teníamos mucha seguridad, tampoco pensábamos que no iba a ocurrir eso, pero claro, los adelantos se traen a estos monumentos tan importantes, porque ahora hay detectores que dan de alarma, hay antiincendios, y en aquellos tiempos eso no existía. Mantenimiento, vigilancia y diagnóstico constante son las claves de la supervivencia de estos edificios. La eliminación de riesgos es tal que en esta catedral, por ejemplo, ya ni siquiera se encienden velas como antaño. La seguridad de un edificio en general está referida a la seguridad del propio edificio, a la seguridad de sus ocupantes y a la seguridad de sus enseres. Claro que conservar y proteger no es barato. Para que nos hagamos una idea, restaurar una sola de las vidrieras de la Catedral de Sevilla cuesta alrededor de 50.000 euros y hay casi un centenar. El denominado Plan Nacional de Catedrales, creado hace ya 30 años, supuso un respaldo imprescindible para la conservación de estos edificios, pero lo cierto es que en la última década el presupuesto de dicho plan se ha reducido en un 90%. Los años de la crisis han sido devastadores en muchos casos y ese Plan Nacional de Catedrales también vio mermadas sus consignaciones en algunos años que han sido claves para que ahora seguramente tengamos que volver a revisar ese plan nacional y priorizar las necesidades de los distintos edificios para no lamentar pérdidas que serían ya irrecuperables. Francia se ha volcado con la restauración de Notre Dame y las grandes empresas del país han donado ya cientos de millones de euros. El debate se centra ahora en determinar con qué criterio debería abordarse la restauración del edificio. Cruz y Ortiz, artífices de la remodelación del Rijksmuseum de Ámsterdam, apuestan abiertamente por reproducir fielmente el original y rechazan la incorporación de elementos modernos. Incluso desde el punto de vista cultural de lo que significaron los distintos arquitectos que intervinieron en ella a lo largo de la historia, creo que el mejor homenaje que se les puede hacer es la reconstrucción integral del edificio. Muy pronto la Catedral de Notre Dame recuperará su aspecto original y hasta es probable que lo haga en un tiempo récord. Sin embargo, y más allá de la conmoción, la tragedia de París nos ha enseñado que un simple descuido, un golpe de mala suerte o la mera negligencia pueden borrar en minutos una larga historia tallada en piedra. Cuidar de nuestro patrimonio es la mejor manera de evitar que un legado de siglos desaparezca.